Muy buenas tardes, profesor Dionel Pérez y compañeros. Mi nombre es Ángel Camargo y hoy voy a explicar lo que sería el primer tema del segundo parcial, que se trata de capacitores, dieléctricos y resistencias, los cuales englobé en un tema llamado elementos del circuito eléctrico, los cuales pueden tanto almacenar energía, como es en el caso de los capacitores, o absorber energía, como es en el caso de las resistencias. Pero también tenemos aquellos elementos que generan energía, que interrumpen la energía o que producen energía, como es en el caso de las fuentes. En el caso de los capacitores, son un elemento de dos terminales formado por dos placas. Aquí la polarización la tenemos que tomar muy en cuenta. Tenemos que, al momento de crear un circuito, estar pendiente de nuestra fuente. Aquí tenemos un capacitor, lo que vendría siendo la representación de un capacitor, los cuales son dos placas paralelamente ubicados. Supongamos que esta es nuestra fuente, este es el negativo y este es el positivo. ¿Sí? Tenemos que ubicar el capacitor según las terminales del elemento o del dispositivo. Este dispositivo, si este es positivo, este tendría que ser nuestra terminal positiva. Y si este es el negativo, este tendría que ser nuestro terminal negativo. Estas dos placas se separan por un material no conductor, que no necesariamente tiene que ser un aislante. Es el dieléctrico. Y este dieléctrico nos ayuda a aumentar la capacitancia. Y la capacitancia se trata de la propiedad que nos ayuda a almacenar esas cargas en forma de campo eléctrico. Y así disminuye la diferencia de potencial. ¿Por qué? Supongamos que no tiene dieléctrico en medio de estas dos placas. Si estas llegasen a tocarse, habría una conducción de energía o de corriente y podría ocasionar un corto. Entonces se dispara el voltaje, por eso es que disminuye la diferencia de potencial. Este capacitor este capacitor es igual el capacitor o la capacitancia es igual a la constante dieléctrica. Y la constante dieléctrica depende del material con que se haga el dieléctrico. Y cada uno tiene un número o un valor adimensional, el cual vamos a usarlo para calcular nuestra capacitancia. Se multiplica por el área entre la distancia que hay entre estas placas. Supongamos que estas son las dos placas y la vemos de otra perspectiva. Estas vendrían siendo las dos placas, ¿sí? El área vendría siendo lo que encierra nuestra placa del capacitor. Y la distancia vendría siendo esto, multiplicado por la constante dieléctrica. Este capacitor, su unidad es el faradio, lo cual no se utiliza mucho, porque es una unidad muy grande. Utilizamos más que todo microfaradios, milifaradios, o sea, algo más pequeño. Y fue nombrado así por Michael Faraday, que es un científico inglés. ¿Cómo lo relacionamos a la resistencia? Bueno, como explicaba, teníamos que tener muy en cuenta los terminales del capacitor. Este no es el caso de las resistencias. Estas se apegan a la convención pasiva, es decir, el color. Esta es nuestra resistencia, ¿sí? Por aquí viene una corriente. Si la corriente viene por aquí, este automáticamente vendría siendo nuestro terminal positivo. Entonces podríamos decir que la resistencia se polariza solo y este impide el flujo de corriente, pero no es igual al dieléctrico, ya que el dieléctrico se utiliza en la forma de capacitor.
y que con la ley de Ohm, descubierta o investigada por George Simon Ohm, lo relacionamos con el voltaje y la corriente. Voltaje igual a I por R. I siendo la corriente y R vendría siendo la resistencia. Y la unidad de la resistencia es el ohm por estas investigaciones. Otra forma de relacionar ambos temas vendría siendo, si tenemos un circuito, al momento de formar un circuito, podemos tener más de 2 capacitores o de 2 resistencias. Y estas pueden estar en serie o en paralelo al momento de calcular nuestra equivalente. Por ejemplo, y estas dos, o sea, se parecen mucho, pero son distintos. De mejor manera, dicho de mejor manera, el inverso entre ellas. Es, por ejemplo, tengo 2 resistencias en un circuito. Estas están en serie. ¿Por qué? Porque comparten un nodo. Vendría siendo lo que separa a ambos elementos. ¿Qué hacemos en este caso? La resistencia equivalente vendría siendo la suma de ambas. Resistencia 1 más resistencia 2. Si están en paralelo, los colorcitos mejor. Si están en paralelo, supongamos, mejor con 3 resistencias, ¿no? Si están en paralelo, sumamos sus inversas. 1 entre resistencia equivalente va a ser 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia 3. O si estamos hablando de 2 resistencias, pues simplemente es la multiplicación de ellas. La multiplicación de ellas entre la suma. Bueno. Bueno, así supongamos que están sumándose. En el caso de los capacitores, vendría siendo casi lo mismo, pero en inverso. Si tenemos 2 capacitores en serie, ¿los sumamos? ¿Los sumamos? No, los vamos a sumar las inversas. Y si están en paralelo, vendría sumándose de forma normal. Supongamos que tenemos otra cosa. ¿Cómo diferenciamos si estas están en paralelo? Comparten 2 nodos, como vemos en el caso de aquí. Se suman normalmente. Entonces, S1 más S2 más C2, perdón, más C3. Igual a la equivalente. Y así simplemente. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.